Medios, y quiero presentarles ahora a quienes van a integrar el panel de esta ocasión. Ustedes le conocen, pero es protocolarmente correcto que yo les diga quiénes son, ¿verdad que sí? Recibamos con un fuertísimo aplauso a un maestro de la radio de la República Dominicana y un hombre que respira cultura, Don Teo Veras. Don Teo se integra, por favor, en uno de los espacios que utilizaremos para compartir en la tarde de hoy. Mucha gente le conoce por su manera vertical de abordar los hechos y por las informaciones y la veracidad que hay en ella. Muchos hemos seguido su trabajo a través de sus emisiones noticiosas, pero sin duda alguna, cuando escuchamos la palabra El Informe, sabemos que estamos hablando de Alicia Ortega. Un decano en la comunicación en República Dominicana, no solamente porque dirige el decano de todos los periódicos en el país, sino por una experiencia acumulada en los años. Recibamos con un fuerte aplauso a uno de nuestros foristas en la tarde de hoy, Don Miguel Franjul. Y sin duda alguna, la dama que a continuación voy a presentar ha ocupado un lugar de principalía en la opinión pública en el país, no solo por su manera incisiva de encontrar la verdad en los hechos, sino también porque no tiene miramientos para emplazar y hacer cumplir lo que hay que cumplir. Recibamos con un fuerte aplauso a Nuria Piera. Bueno, cada uno tiene su público, De transparencia y de ciudadanía. Por lo cual, formularle preguntas a esta veteranía de personalidades será un gran reto. Así que voy a pedirle su ayuda. En la mecánica será la siguiente. Vamos a comenzar un diálogo muy sencillo, muy ameno, sobre temas puntuales, tal vez no tan ameno en algunos momentos, ya veremos qué ocurre, y luego pasaremos con ustedes. Formularemos o permitiremos que ustedes formulen 2 preguntas por bloque en cada sesión. Tendremos 2 grandes momentos. Un primer momento de preguntas que ya están aquí captadas por las redes sociales, y luego voy a pasar por esta ala para que formule 2 preguntas, en la parte posterior y la parte presente, ¿no? Y para iniciar queremos, por favor, comenzar sobre las siguientes informaciones que nos han llegado a nosotros. Por ejemplo, quienes tienen el placer de trabajar con doña Alicia Ortega suelen decir cosas como estas: la doña no es fácil. Y creo que cuando dicen eso se refieren a algo. Queremos preguntarle a Alicia Ortega, y con esta pregunta inicial para que nos comparta un poco sobre su vida en unos breves minutos: ¿por qué le dicen que la doña no es fácil? Porque mucho gusto estar con ustedes, un placer. Gracias por ese recibimiento. La doña no es fácil, es verdad, porque yo soy mi peor crítica y la peor crítica del noticiero, y exijo un 100% porque yo doy un 500%. Y entonces yo siempre le digo a cada persona que llega ya, especialmente a los pasantes, les digo: yo soy loca clínicamente, pero cuando salgan de aquí van a aprender. Y entonces muchos de las personas que se han formado, yo diría que el 90% de los empleados de nosotros empezaron empezó como pasantes, y dicen que eso es como una pequeña escuelita. Y yo me siento orgullosa, porque digo que si al paso de los años puedo dejar un legado que haya aportado algo yo en la formación de los estudiantes, que sueño algún día también poder dar clases en la universidad, pues bendito sea Dios. Y creo que el legado mío es de ayudar a educar en mi paso por el periodismo. Pero eso debe hablar un poco de su historia. Cuéntenos en un minuto, si es posible, la historia de Alicia Ortega. La historia de Alicia Ortega. Desde los 12 años quería estudiar arquitectura. Llegué a estudiar 2 años, tengo mis maquetas, mis dibujos, los guardo como reliquias. Al llegar a la universidad me di cuenta que me encantaba dibujar, pero en ese momento considero que era como mentalmente vaga.
me decían dibuja, y yo dibujaba, pero no era que me gustaba mucho pensar más allá. Y pues lo dejé. Creo que me ha venido mejor porque siempre en el colegio tenía un problema con estar callada, no podía estar callada, tenía que estar hablando siempre. Pues entonces, después de 2 años, empecé a buscar qué podía hacer y vine de una familia donde no se leía periódicos, no se nos compraba el periódico, se veían los noticieros, pero no era una familia que leía mucho, y entonces entré en el mundo de las comunicaciones y me convertí, en el buen sentido de la palabra, en adicta de la información, para poder educar a través de la información. Y nada, una sana adicción. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, sigamos ese mismo orden de jerarquías, porque las damas ocupan principalía en este país y son principalía en este auditorio también. ¿Dónde están todas las damas? Con nosotros está doña Nuria Piera. De Nuria se dicen muchas cosas similares a las que se dicen de nuestra querida Alicia Ortega, pero hay algo que destaca, y yo hice una investigación bien profunda, un poco más profunda tal vez de uno de sus informes en el programa Nuria, y me hacen saber por ahí los compañeros y colegas que a la doña no se le va a dar una. Que a unas horas X de la noche o de la tarde, no importa, y de la mañana, ella está atenta a algo que salió y llama y pregunta, ¿qué pasó? ¿Es cierto o hay una exageración ahí? No, hola. ¿Qué? Me encanta poder compartir con ustedes y es para mí como un alimento, así que yo creo que y nosotros vamos a ser los más beneficiados de poder estar compartiendo con ustedes. Sí, igual que Alicia, que ya yo veo que es para trabajar en esto hay que tener un tipo de carácter un poco obsesivo, ¿verdad? Un poco obsesivo, mantenerse siempre atento a todos los detalles. Yo me pongo, si hay un polvito se lo quito, si el micrófono está bueno, ¿verdad? Se lo hice. Y estoy realmente muy en los detalles, pero en los chiquitos y en los grandes. Pero sobre todo, pienso yo, que lo más importante es que hay pasión, y cuando hay pasión es por eso que uno es así. Cuando no le gusta a uno su trabajo, pues a uno le puede pasar un burro, un elefante y no le va a importar. Pero si le gusta su trabajo y tiene la necesidad de que todo salga bien, pues entonces está pendiente a los últimos detalles. Tengo que reconocer públicamente que he tenido que bajar, y yo imagino que Alicia también, un poco, ¿verdad? Un poco, porque no nos va a quedar nadie, ¿verdad? No. Pronto no quedará nadie para trabajar con nosotros. Entonces, yo estoy acostumbrado de que si alguien se pone nervioso fue por mí. Si alguien se equivocó fue por mí. Si alguien no habló fue por mí, porque tú pones nerviosa, porque tú eres, porque yo soy culpable de todo. O sea que definitivamente estoy ya bastante sanita sobre ese asunto. Pero para transmitirle lo que quiero es, señores, tienen que meterle al asunto pasión. Si le ponen pasión, los detalles son parte muy importante del desarrollo del trabajo. Y por eso hay que estar ahí todo el tiempo. ¿Siempre fue así? ¿Desde qué momento llega esta luz del periodismo a la vida de Nuria Piera? Bueno, mi papá era periodista, yo desde pequeña lo veía trabajar en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Yo como a los 8 años tuve mi primera experiencia en la televisión y ya pues yo creo que para mí fue más fácil por eso. Genial, muy bien. Ahora, entre nosotros están 2 caballeros y uno de ellos se encuentra en el extremo de este escenario. Él, yo lo decía a manera de broma ahorita, pero es una realidad. El señor respira cultura, respira cultura y conocimiento. Para nosotros, quienes le seguimos con mucho afán, encontramos en él una mezcla interesante de intelecto, capacidad, pero también sencillez. Don Teo Veras, que es por demás un fajador extraordinario del mundo de la radio, tiene también sus particularidades. Yo quiero preguntarle, don Teo, ¿cómo usted hace para mezclar, como diría un político dominicano, la macro con la micro para que quede bonito? ¿Cómo usted hace para mezclar la cultura y que le quede tan bien? Como hace cualquier sanduchero en una barra. Buenas tardes. Mezclando los sabores.
porque la cultura sola no se la va a comer nadie. Y entonces esto hay que saberlo combinar en un momento determinado. Yo quiero pedirle excusa porque acabo de pasar una vida, pasión y muerte de un resfriado ahora en Semana Santa. Y todavía se me puede escapar un gallo, una cosa de esa, entonces voy a pasar vergüenza. Pero ya después que lo dije, ya no. Pues de esa forma es que uno puede combinar estas cosas. Y hay algo muy importante que quisiera llevar a la atención de ustedes, y es que la juventud de hoy no está leyendo ni siquiera los periódicos, ni los paquitos, no están leyendo, están confiando en San Google, están confiando en unas tabletas, en Wikipedia, que Wikipedia es una enciclopedia que cualquiera pone cualquier cosa, o sea, que no necesariamente lo que hay ahí es exactamente una realidad. De repente es una gran mentira y usted la consume y la da como válida y buena. Hay que tener mucho cuidado porque antes los papás de uno le decían, tienes que leer todo lo que te caiga en la mano. Corrección, casi todo lo que te caiga en la mano, porque también hay mucha gente escribiendo muchas porquerías y entonces se gasta papel, se gasta una serie de esfuerzo. Esfuerzo también es el que hace el lector o el televidente o el radio oyente para escuchar. Y uno tiene que tener respeto por esa audiencia. Si usted no tiene respeto por lo que usted hace, si usted ve un semáforo y lo cruza en rojo, y usted no respeta que eso es una luz, aunque no viene nadie, entonces ¿para qué ponemos el semáforo? Lo vamos a quitar y vamos a actuar a conciencia. No viene ningún vehículo, cruzo. Así mismo en la vida uno mismo se pone sus propios frenos y sus propias metas. Así es que uno logra combinar estas cosas. Y en la vida antes de esta vida que usted tiene, don Teo, ¿cómo era don Teo Veras? ¿Cómo inicia en los medios? ¿Cómo inicia en los medios? Bueno, yo una vez pretendí ser médico. En serio. Y estuve 5 años creyendo que podía ser médico, hasta que deserté. Y tengo un buen recuerdo de eso porque mi padre, que casualmente el día del periodista cumplió 97 años, yo me paré de un examen de cirugía y dije que no volvía más. Entonces los compañeros del curso me dicen, pero bueno, Teo, te vas a quemar. Y el mismo profesor me dice, pero verás, llénelo, aunque sea llénelo. Digo, doctor, yo no vengo más. Y salí de esa universidad y me pasaban los cabellos, en la brisa entre una hebra y otro del cabello. Me sentí tan libre cuando salí de ahí, porque era que estaba haciendo algo que ya no quería hacer. Entonces, cuando llego a la casa, me paso un par de semanas haciéndome loco, hasta que mi papá me dice, ven acá, yo como que siento como que no te veo yendo a la universidad. Digo, papá, yo no voy a volver a la universidad. Estoy hablando del año, principio de los años 70, que cuando ¿quiere que le diga cuánto que tengo? Voy a cumplir 65 el día 1 de agosto. ¿Ya? Yo nací en el 50. 50, 60, 70, 80, casi. Para terminar esto rápido y decirles que tengo un buen ejemplo de mi papá, porque mi papá, en el momento en que yo le dije que no volvía más a la universidad, él me dijo, bueno, es tu vida. Y entonces eso me llegó tan dentro, que yo tenía que demostrarle a él que yo tenía razón, en que yo estaba dejando una carrera, porque acuérdense que no había informática, no había nada de esto. Teo, gracias a Dios, sabrá de cuánta gente se salvó por esa decisión. Gracias a Dios, ¿cuánta gente se habrá salvado por esa decisión? No. Dice, pero tú eres casi médico. Digo, pero no te receto ninguna aspirina, ni siquiera. Ahora sé poner inyecciones. Tengo que ponerme una de Bueno, con nosotros también está, como ya habíamos presentado, don Miguel Franjul. Don Miguel Franjul representa y es director, como ustedes sabrán, del Listín Diario, el decano de todos los periódicos del país. Don Miguel Franjul tiene la particularidad de conservar la calma que proyecta, así mismo como le ven,
pero también es un hombre sumamente ducho en temas nacionales y temas de principalía, y ha librado grandes batallas. Lo que mucha gente no sabe es que prácticamente es la misma imagen de cuando comenzó en el periodismo. Don Teo, ¿cómo usted hace, perdón, don Miguel, cómo usted hace para equilibrar la presencia emocionalmente joven con la letra joven? Bueno, buenas noches a todos, queridos compañeros de las facultades de periodismo, de la UAS, de otras universidades, rectora, los ejecutivos de la industria San Miguel. Dice que no se escucha. El micrófono, súbetelo un poquito. Un poquitico Miguel. más hacia la voz. Nuria, Eso. Nuria la- ¿Ven lo que decía Nuria? Era cierto, ¿eh? Ahí va. ahora, Creo, vamos a ver. Nuria en el mueble. Bien, el principio de la ecuanimidad, yo creo que es muy importante cuando se ejerce la responsabilidad de dirigir a un equipo de reporteros, de periodistas, porque día a día y momento a momento están sometidos ellos, y todos nosotros también, a fuertes tensiones. Nuria hablaba de la pasión, y yo la comprendo perfectamente. La pasión es ese sentimiento que tiene el reportero de auscultar, de investigar, de salir a la calle y de llegar hasta el fondo de los hechos buscando la verdad y luego exponerla. En ese trajinar, en ese ejercicio, es mucha la gente que llega en algunos momentos a tener sentimientos encontrados. Pueden en algunos casos sentir miedo cuando ven que hay muchos riesgos en las coberturas, pero en otro lado también se sienten a veces muy identificados con el evento, la historia o el suceso que estaban presenciando. Entonces uno como director de medio de comunicación que ha pasado también por todas esas experiencias, tiene que mantener siempre la calma para poder columbrar la importancia que eso tendrá o que uno percibe que tendrá en el público. Yo me recuerdo que cuando el temblor de Puerto Príncipe, estaba yo en la dirección del periódico y todo el mundo estaba trabajando, y la sala a las 4 de la tarde se estremeció fuertemente y yo me quedé tranquilito porque he aprendido en la vida a que también en momentos de sismos hay que mantener la calma hasta donde se pueda, porque de lo contrario nos ofuscamos, nos podemos volver locos y cometer muchas torpezas. Y yo me recuerdo que la secretaria entró muy nerviosa y asustada y me dijo: señor Franjul, venga, que en la redacción todos están muy perturbados, no saben lo que hacer. Y yo dije: llámenme a los reporteros. Estaba sentado. Ya el temblor acaba de pasar, cojan cada uno sus libretas y comiencen a anotar las impresiones que vamos a dar, qué cobertura tenemos que hacer. Entonces rápidamente le puse en la mente a los muchachos que nosotros lo que teníamos que hacer era trabajar y tomar en cuenta esa sangre fría que tienen los médicos en las emergencias, es casi la misma que tienen los periodistas. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos para mantener y lograr la ecuanimidad en el enfoque y en el tratamiento de las noticias. ¿Y era así Miguel Franjul cuando comenzó en el periodismo? No. Interesante. No. A veces era un poco atrevido, porque yo cuando salí por primera vez con un carnet del periódico, hace más tiempo que Aquí entre nosotros, ¿eh? entre nosotros. Sí, Yo me recuerdo que a me veces- queda claro, ¿eh? A veces los directores me decían: no te metas ahí, no te metas en este sitio, que hay mucho peligro. Yo me metí. Un día dice don Rafael Herrera, el director: no quiero que los muchachos vayan por la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque hay una campaña muy fuerte por el $500,000. No quiero vehículos del periódico, eventos, así que ya lo saben. Pero yo cubría la Universidad Autónoma, tenía eso entre muy fuerte. Y yo dije: no, hombre, no, yo me voy a meter por acá. A mí no me va a pasar nada. Y efectivamente introduje el vehículo y allí frente al alma mater me detectaron el vehículo del destino. Este es el periódico que está poniendo al $500,000. Era don Rafael con sus editoriales. Bueno, yo solamente sentía que el vehículo
Se iba de un lado para otro, que alguien pidió gasolina y pidió... Alguien gritó gasolina. Sí. Y entró a Toy de Camps, el secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos, y salvó la situación. Y así hay muchas historias. Entonces, por estar a veces de atrevido, de fresco y de querer estar en primera fila en esos acontecimientos, sufrimos mucho golpes de policía, esposones, empujones, de todo. Y bueno, aquí en el periodismo hay que afrontar estos riesgos. Los muchachos de aquí de la universidad que van allá a las pasantías de cada año, yo me reúno siempre con ellos y siempre les digo, mucho cuidado en la juventud. Traten de no exponerse porque aquí hay mucha gente alegre disparando o agrediendo, así que cuídense y tomen las cosas con más cuidado. Muy bien, gracias. Esto nos permite ahora tener un contexto más amplio de quiénes son nuestros foristas en la noche de hoy. Queremos formular la primera pregunta, que es una construcción de lo que ha llegado de las redes sociales y de lo que el equipo de producción con los estudiantes ha validado. Estamos en República Dominicana, un contexto nacional que todos conocemos, una serie de problemas nacionales aún no resueltos, un problema de redistribución de las riquezas, un problema de pobreza ancestral, un problema de corrupción metido en muchos de nuestros escenarios, y parece que el ser dominicano y el exponernos a la vida mediática es exponernos a un bombardeo agresivo, aparentemente agresivo, porque estos temas ninguno son positivos. Parecería que serían el pandemonio de todos los días. Ustedes que son hacedores de opinión pública y que por demás dirigen medios de comunicación en donde pueden trazar líneas editoriales, ¿no les parece que en los últimos años hemos estado secuestrados por unos mismos temas que no terminamos de superar? Inicio con quien desee tomar la palabra. Bueno, si es por secuestro, yo creo que tenemos más de 150 años así. Porque son problemas ancestrales que aparentemente no se solucionan, se minimizan, pero no se solucionan. En cuanto a las redes sociales, yo creo que esto resulta una bendición, ¿no?, para lo que ya muchos llaman el ecosistema de las comunicaciones sociales. ¿Por qué? Porque con ellas se han abierto muchos canales y el ciudadano ya tiene mucha capacidad para hacerse sentir, para exponer sus quejas, sus aspiraciones, lo que sea. Y yo pienso que este nivel de evolución de los medios de comunicación es muy compatible también con el alto y animado desarrollo que han tenido las tecnologías. O sea, la ciencia está poniendo en nuestras manos muchos recursos fabulosos y formidables para la comunicación. Yo siempre digo que las redes sociales son el mejor antídoto contra la censura en cualquier sociedad. Usted podrá prescindir de periódicos formales y todo eso, pero con la multiplicidad de canales que hay, a través de los cuales el ciudadano puede hablar, yo creo que con eso es suficiente como para que la voz nunca se vaya a acabar. Yo creo que sí, que los temas son recurrentes, pero igual pasa en cualquier país subdesarrollado y hasta desarrollado. El otro día me miraba un titular de un periódico y decía, señor, yo no sé en qué país todavía el que suban el pan es noticia de primera página. Yo no sé, están 2 pesos, primera página. Y cuando uno se da cuenta también, por ejemplo, del hecho de la luz, que también se remonta hace muchísimo tiempo, el problema del agua, el problema de la canasta familiar, de la deuda, pues sí, todo se mantiene en un círculo dando, en algunos momentos sube más un tema que otro, como dijiste bien, se atenúa uno, pero sube el otro. Pero es que el ser humano, señores, decía alguien por ahí que si este es el único proyecto de Dios, Dios ha fracasado. Porque no ha mantenido, el ser humano se ha mantenido entre la envidia, el rencor, el asesinato, el buscar problemas, se ha mantenido el ser humano como ser humano. Entonces posiblemente donde haya el problema, donde esté centralizado la situación, sea dentro del ser humano que debe cambiar. Para que él cambie los problemas. Y por supuesto, si nos metemos ya en los políticos, esto sería otra cosa que siempre se mantienen en esa centrífuga con los mismos temas que no pueden resolver, que si educación, que si trabajo, que si falta de esto, falta lo otro. Situaciones que también se presentan como el trabajo y la educación en países desarrollados. Alicia, ¿y no podríamos superar este ciclo? Obviamente los medios no tenemos la capacidad de transformar la realidad, pero incidimos en ella de alguna manera con el establecimiento de opinión pública y su circulación.
incidimos, pero a diferencia de otros países donde también tienen los mismos problemas, igual un escándalo tal vez tapa otro, que esto es muy típico de nuestro país, en otros países la justicia, los fiscales logran encauzar, enjuiciar casos. Por ejemplo, en Costa Rica, allá me hablaba un ex fiscal que ahora trabaja en Guatemala, que muchos de los encauzamientos que realizaban ellos venían de los trabajos de investigación que presentaban los principales periódicos, especialmente La Nación. Entonces creo que en otros países que están en desarrollo y otros más desarrollados. Pero aquí también, Sí, pero somos más tímidos. No, somos más tímidos. la mayoría de los procesos judiciales vienen de denunciar periodistas. Pero somos más tímidos, quiere decir que son menos los casos. Allá hay más casos que llegan a la justicia por corrupción, que no son archivados, que no hay un autor de los lugares, sino que van al juicio de fondo y ya se desarrollan. Entonces ahí hay una diferencia y creo que en eso se basa también la lucha que tenemos que mantener, no porque creamos que estamos secuestrados vamos a rendirnos a no trabajar y quedarnos en la misma centrífuga. Los temas tenemos que seguirlos trabajando y seguir batallando dentro de esta centrífuga. Ocurre algo interesante con usted, don Teo, porque tomando una observación de los mismos hechos que describen los foristas anteriores, en sus intervenciones usted hace un extracto de lo que ocurre en el país y la manera de compartir esa información parecería no generar el mismo efecto. ¿Hay algo que podamos hacer en el tratamiento de la información desde su punto de vista sin alterar la objetividad de los hechos? La radio, la televisión, los medios de prensa, si le puede poner un poquito de brillo al micrófono, suena muy opaco. Para que se está hablando el decano de la radio. Y no es tu gripe, no es tu gripe. No, mi gripe no, no, el micrófono suena. Parece un hombrecito, pero... Miren, las redes sociales, a mi juicio, han sorprendido tanto a los que tratan de controlarlas como a los que las están usando. Esto es a mi juicio, porque las redes sociales, desde que yo recuerde rápido, la primera manifestación de impacto que tuvo fue con lo de Egipto, que se armó un sembembé porque todo fue por las redes sociales. De ahí en adelante yo siento que las potencias, el establishment, como les dice mucha gente, están tratando de ver de qué forma controlan eso. Se inventaron ahora una cosa que se llama la nube, que no se sabe dónde está, donde usted sube su data, que es suya, su propiedad, en donde usted no sabe dónde va esa data, quién le va a poner la mano a eso, o quién va a curiosear esa data. Yo siempre he dicho, en los últimos tiempos, que a mí me va a agarrar peleando antes de yo entrar en estas cosas. Te están llevando y te están como pastoreando, como los rebaños, te están llevando hasta el rincón, hasta darte ahí, ¡pum! Tarde o temprano entraremos a la nube, pero yo voy a ser de los últimos. No, en serio. Tú no quedado. Ustedes no se están. Tú no quedado. No, óyeme, ya están diseñando hasta computadoras sin disco duro para que tú tengas que subir a la nube tu data. Ahorita todas van a ser así. Por eso yo, mientras me venden discos externos, que yo vea el cable que sale de la mía y entra ahí, sin nada inalámbrico. Entonces, yo tengo 17 discos duros en mi casa, en serio. Voy por el número 17. Porque yo guardo mi data yo. Yo no se la pongo a la disposición a cualquiera. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con esto? Están influyendo mucho. Nosotros, los radiodifusores, los teledifusores, tenemos que reinventarnos. En serio. Yo esta mañana tuve una reunión de staff porque entiendo que me estoy quedando viejo. En serio. Está quedando atrás. Entiendo que me estoy quedando atrás y miren que yo las uso, las redes sociales. Yo uso el Twitter, el Facebook no, porque no me da tiempo de pendenciar mucho, pero eso es para ver fotografía y cosas de esas, y para escribir mucho, no. Yo resuelvo en pocos caracteres. Entonces, ¿qué pasa?
esto hay que adelantarse a los acontecimientos, porque nos están sorprendiendo. Cuando tú le estás cogiendo el gustico a algo, ya te tienes que aprender otro sistema que acaba de salir. Entonces nos están llevando muy rápido, y eso es peligroso, porque si uno no se sienta a ver dónde está el remolino te va a llevar. Uno tiene que mantenerse desde este punto al lado, fuera, encima de la verga, para ver el pleito allá abajo. Yo no quiero abundar mucho, porque yo sé que a ustedes les interesa mucho lo que son las redes sociales y ese tipo de cosas. Volviendo un poco al tema de la repercusión de la noticia, es tanto el cuidado que uno debe tener, pero también tenemos el derecho a informar y a ustedes a conocer las cosas, y no podemos restringir una información porque se reproduzca. Ustedes recuerdan el caso de Elena Bobbitt, ¿verdad? El corte. El corte aquel famoso, ¿verdad? O tal vez ellos eran muy jóvenes. ¿De qué eran? Jóvenes. Claro, eso pasó como en el 94. En Estados Unidos le cortó el miembro viril a su marido por una infidelidad de Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt. Eso pasó hace tanto tiempo. Bueno, sí, a mí me lo contaron. No. ¿Qué cuento, Nuria? Por favor. Yo cubrí esa noticia en Estados Unidos. Pero con un biberón al lado tu niña. No. Ya yo estaba. Todavía Clinton está para los Mira, pies. bueno, pues lo que quería comentar sobre eso, ustedes saben la cantidad de noticias que hubo que dar por la reproducción de esa noticia. Lo que quiero decir que a veces la gente conoce algo y como que se le prende un bombillo y comienza a cortar esa cosa a todo el mundo. Hubo muchos casos igual. Lamentablemente, señores, pasa con las violaciones. Miguel Franjul, que tiene muchos años de experiencia, sabe que si uno titula mucho tiempo una violaciones, violaciones, y nada se diga del feminicidio. Hay un tipo que mata a una mujer y tú verás que va a haber 3 o 4 noticias a semana, sí o no, de feminicidio. O sea, hay una acción que los medios de comunicación, al informar, pueden dañar, esa es la palabra, pero ¿cómo nos podemos sustraer a eso? Sucedió eso con el suicidio de Marilyn Monroe también. Está estudiado, un comportamiento repetitivo. Que mucha gente se suicidaron, eso es así. Hay elementos muy importantes y profundos en ese tema que no podemos tratar ahora porque nos tardaríamos demasiado. Sin embargo, sí, porque es parte de las inquietudes que ha planteado en algún momento la creación del foro. Si los medios toman y capturan un trozo de la realidad, lo reconstruyen y lo comunican, los ciudadanos recibimos esos códigos y nos formamos nuestra percepción de la realidad. Pero en ese enmarcamiento que hace el medio, discrimina cosas y enfoca su atención en otras. Ojo, acabamos de decir, y ustedes lo acaban de confirmar, lo que ocurre tenemos que contarlo. Pero si lo que ocurre constantemente es lo que aparentemente es negativo y los medios están en esa vorágine de reproducir lo que es negativo, el moldeamiento social que están haciendo los medios no está únicamente inducido a lo negativo. ¿O es que parece que lo positivo no es una industria mercantil o comercialmente rentable? Mira, hay que diferenciar bien cuál es el modelo de lectura y de producción de información de los medios impresos. Otra vez, arréglatelo. Gracias. Y de los medios radiales también, como tú muy bien acabas de señalar. En el caso de la televisión, el televidente que está presenciando un noticiero de CNN de media hora, piensa que captura la realidad del mundo, que lo conoce todo, porque se procesan muy bien, se concatenan muy bien las imágenes que tienen que ver con los acontecimientos más importantes a juicio de los editores de CNN. Pero eso hace que se ¿Dijiste CNN o CBN? CNN. Aclare. Para no decir el caso. Claro. Por si acaso. Entonces es un trabajo, fíjate, y Nuria lo puede reafirmar, es un trabajo de 24 horas que se sintetiza en media hora con noticias de 2 minutos a lo sumo. Entonces la gente puede tener la sensación de que está viendo las reuniones. Por eso que es importante que el evento, el suceso, pueda verse en su real dimensión. Entonces cada medio tiene la oportunidad de hacer un aporte en ese sentido.
los medios impresos que no tienen que competir para nada en velocidad ni en posición de noticias con las redes sociales, con las radios ni con la televisión, tienen por lo menos más tiempo para procesar y buscar todos los elementos que sean indispensables que le interese al lector. Y de esa manera te da un panorama muy general. Don Miguel, ¿pero no le parece mucha casualidad que las noticias que más generan like y que más generan conmoción en las emisoras de noticias son las negativas? Y las acciones, por ejemplo, de una fundación en los bajos del Yuna no genera tanta efervescencia, es un comportamiento normal, pero ¿no podrían los medios tomar un poco más de lo que resulta constructivo y positivo? Lo que pasa es que hay unos sistemas de medición muy subjetivos en las salas de redacción de los periódicos que te establecen una escala, por ejemplo, para medir la importancia de una información, dependiendo del impacto que esta pueda tener en la mayoría de la sociedad. Pero, por ejemplo, el arreglo de un sistema de tuberías en un pueblo de la frontera probablemente no sea una noticia relevante para el resto de la sociedad, sin embargo, es una noticia muy importante para los que viven ahí. Entonces, a veces confundimos, o sea, lo que es la noticia que le llaman positiva con la noticia negativa. El periódico y los medios de comunicación tienen que dar de todo. O sea, en ese sentido no podemos discriminar, cada cual que le dé el valor que entiende que tiene cada uno. Por eso hay que hacer un esfuerzo y un balance en un noticiero. Algunas veces yo me siento en la mesa editorial y les digo, pero aquí hay mucha sangre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde hay algo positivo? Por ejemplo, hace más de 2 o 3 semanas, Michael, el que cantó con Andrea Bocelli, nosotros lo llevamos al noticiero y cantó en vivo a las 7 de la noche. Lo llevamos también a SIN Juvenil. Tan pronto vi el video en las redes sociales hace 3 semanas, me puse a comunicarme, me comuniqué con la mamá inmediatamente. Quiero al niño en el noticiero porque hay que dar historias positivas. Hoy tenemos una historia de un joven de San Cristóbal que toca piano con los dedos, pero al revés. Él no toca así, él toca así. Entonces, de esta forma se hace un balance. Claro está que no te voy a decir que es un 50-50, es un 75 y un 25, y por eso hay arte y hay salud y hay dinero, pero lamentablemente la morbosidad de la audiencia, porque es que tú ves un accidente, y te voy a poner el ejemplo, tú pasas por un accidente y tú bajas la velocidad a ver lo que está pasando. Claro, hay un comportamiento instintivo la gente natural. Quiere saber de los hechos, no quiere decir que es menos relevante, Alicia, una historia positiva. Pero llegará el día en que apostemos valientemente por crear contenidos noticiosos desde otra perspectiva. Lo que pasa a mí es que pienso yo que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en España dio un viraje a lo rosado, que era realmente asqueante lo que pasaba en España. O sea, cambiaron la violencia, lo que vende, los muertos, los accidentes, el mal del otro para ver que yo no estoy tan mal, por la prensa rosada, y fue un desequilibrio total que daba hasta vergüenza ver la televisión española. La verdad era que si fulanita no fue el bautismo y si el carro, si el vestido rosado fue el mismo vestido que lo tenía la otra, y se convirtió eso en la materia prima de la prensa. Y también hay que tener un poco de equilibrio, porque ustedes no pondrán, por ejemplo, un noticiero o no leerán un periódico con todo solo lo rosado, porque no es la verdad de la vida, porque no es la totalidad que hablábamos dentro de un momento. Miguel habla y ciertamente con la experiencia que él tiene nos demuestra que donde debe estar es en el equilibrio, señores. El equilibrio es lo importante para mantener a la ciudadanía informada. Hay un punto, y es que estamos llegando en ocasiones a mirar un noticiario y si no tiene ninguna noticia de impacto de un accidente o algo así, no hay nada hoy. Sí. Es así, ¿eh? ¿Qué va? A mí me da mucho trabajo por la mañana seleccionar una noticia positiva para poder arrancar el noticiero mío. ¿Qué pongo? Los otros días empecé a ver todas las fuentes y la prensa y la televisión y todo, y cuando vine a ver, no había nada positivo para yo arrancar. Digo, bueno, pues se fue con los muertos adelante. Es que uno no puede ser portador de malas noticias, ¿eh? O sea que, como decía Alicia, ciertamente las noticias de sucesos y de sangrientos generan como un morbo, ¿no? La gente quiere saber a quién mataron, cómo fue que lo mataron, aunque sea cruel de escena. ¿Cómo lo mataron? ¿A qué hora lo mataron? Todo eso. Entonces, en Puerto Rico
a un periódico que se caracterizaba justamente por darle la cobertura a las noticias de sangre violenta. Y un día, sorprendentemente, no hubo crimen en Puerto Rico. Sin embargo, el periódico hizo un gran despliegue en su portada, con un gran titular: matan 100.000 pollos. Más 1.000 pollos. 100.000 pollos. 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 Había que tener sangre. Señores, lo que pasa, señores, es que la violencia no es solo de las noticias. Porque si ustedes ven los muñequitos, mi madre. ¿Y los videojuegos? Ahora, quiero cerrar esta partecita para que nos vayamos con nuestros queridos estudiantes con esta simple preguntita y en muy breves segundos quiero su respuesta, por favor. ¿Son los medios, es la pregunta obligada, son los medios un reflejo de la sociedad o es la sociedad un reflejo de los medios? Nuria, por favor. ¿Y qué pasa la pregunta? Mira, es como la pregunta de qué es lo primero, el cuerpo o la gallina. Y la sociedad hace miles de años cuando se formó no había medios de comunicación y ya era así. Caín mató a Abel. La Biblia, que ese es uno de los libros más antiguos, pero hay otro de los sumerios, donde ya los sumerios hablaban de muertes, hablaban de infidelidades, hablaban de diluvios, hablaban de crucifixión. O sea, y estamos hablando de miles y miles y miles de tiempos antes de Jesucristo. Oye, estoy exagerando, también no miles y miles, pero tal vez 2 o 3 mil años, la verdad. Pero ciertamente yo pienso que en aquella vez podrían entonces echarle la culpa al rumor, porque las cosas se transmitían porque lo dijo el vecino, lo fue diciendo, lo fue hablando, y si no hubiese existido eso, la sociedad no es así. O sea, yo pienso que es una situación difícil. Yo lo que puedo decir es que la sociedad definitivamente no es un reflejo de los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación es un eco de lo que está pasando en la sociedad. Don Miguel Franjul. Sí, yo coincido con Nuria. Figuremos al periodista como una persona que va por la calle con un espejo. Ese espejo va reflejando todo lo que ve, todo lo que acontece. Entonces, es una dinámica dual. En la medida en que los medios de comunicación reflejan a la sociedad, también se están reflejando a sí mismos. ¿Por qué? Porque son los portadores de esos latidos, esos pulsos que vive una sociedad. Por tanto, no puede sustraerse a lo que pasa. Por eso es que tenemos que dar y decir todo lo que pasa. Alicia Ortega. Yo creo que los medios no pueden estar y no están ajenos a lo que acontecen, pero tenemos que estar por encima de ser un reflejo, porque tenemos una gran responsabilidad de educar, de orientar. Y si fuésemos un simple reflejo, solo estuviéramos reportando tal vez todo lo malo. Entonces tenemos que estar por encima, ir más allá para orientar y educar. Don Teo Veras. Sí, perdonen si no miro mucho para este lado porque el foco no es fácil. No, de todos modos, es muy difícil eso de la gallina, el huevo y qué llegó primero y eso. Los medios de comunicación es un elemento joven dentro de la humanidad. Estamos hablando de cuándo, del siglo XIX para acá. Eso fue antes de ayer. Entonces, a partir del siglo XIX para acá, ya no se puede contar mentiras, ni tampoco transmitir conocimientos entre padres, hijos, fulano que viajó al otro lado y dijo, no, déjalo así, no importa, no le va a pagar. Entonces los medios de comunicación hay que verlos siempre en el mismo momento en que uno los vaya a usar, o vaya a usarlos desde el punto de vista de uno mandar una información o uno recibir una información de ellos. Es una ciencia nueva. Entonces ya tú no puedes engañar a nadie, ya todo está publicado, ya hay hechos, ya las cosas están ahí, lo que hay que buscarlas y hurgar en la historia. Entonces la sociedad se tuvo que adecuar a hablar verdades. ¿Por qué? Porque eso está ahí. Mira, tú dijiste una cosa en el medio tuyo, pero esto no es así. La historia está diciendo otra. ¿Por qué? Porque hay una fotografía, por lo que sea. Entonces, vamos a coger con pinzas esto de los medios de comunicación. Y lo que hay que hacer es darle importancia y volverse creativos
Cuando no hay noticias que sean interesantes, ahí es que tiene que uno averiguar qué uno saca. Y no que uno se inventa, sino cómo uno modifica algo que hay ahí para poderlo sacar al aire. Muy bien, nos vamos ahora, muchísimas gracias, en este primer bloque. Vamos a completarlo con la participación de nuestros estudiantes. Alicia Ortega, Nuria Piera, de Oveas, Miguel Franjul, que fue mi jefe en el Listín Diario, 9 años. Cállalo. Nuria, sentamos Los directores no cancelan los sueños a los medios. ¿Cómo es? ¿Qué digo? Los directores no cancelan los dueños de los medios. Eso te digo. Tiene toda la razón. Buena excusa. Si me permiten, quiero decir una frase. Sí. Importante con motivo de la Semana del Periodista. No ocultar la verdad ni exhibir la mentira es ser periodista. Quiero hacer una pregunta puntual, como tú dijiste, porque yo quiero que la respondan los cuatro. El periodismo que se ejerce en República Dominicana está diezmado, está cuestionado o está atascado. Muchas gracias. Era esa y me faltó alguna más. Y está corrompido también. ¿Les parece si reunimos las dos preguntas de este bloque y construimos respuestas conjuntas? Diezmado, atascado, ¿y qué? ¿Está diezmado o está estancado el periodismo? O atascado. Y está corrupto. Atascado. Y está corrupto, muy corrupto, señores, muy corrupto. Como saben ustedes, ya hay una expresión muy vieja que dice no hay que matar al periodista, solo comprarlo. Y es precisamente lo que se está haciendo. O sea, desde el gobierno se ha creado una estructura desde hace muchísimo tiempo, una estructura fuerte de periodistas que reciben más dinero de lo que inclusive uno puede pagarles como medio de comunicación, por ser de parte de la unidad de comunicación de cualquier institución gubernamental. Ganan 80.000, 90.000 pesos, 70, 60, ¿verdad? Y yo pienso que eso ha mermado y está debilitando el periodismo independiente, el periodismo transparente como debe ser. Hay mucha corrupción, hay muchos periodistas que se dicen que no son periodistas partidistas y son periodistas partidistas, confundiendo a la gente, confundiéndolo, y eso no está nada bien. Periodistas que están en fuentes y son periodistas que reciben dinero de la fuente, o piden favores, o piden una operación, o piden un viaje, o piden hasta cirugía plástica, de todo han pedido. Y hay personas muy dispuestas a pagar el silencio del periodista. Y no solo el silencio, sino tal vez no decir una palabra, que esa palabra es la que va a enfocar todo el tema. Esa palabra se la quedan callada. Sí, estamos viviendo un momento de crisis fuerte, muy fuerte en el periodismo. Esa es la verdad, lamentablemente. De un extremo a otro. ¿Diezmado o atascado? Yo voy a decir una sola frase. Cada persona tiene su precio. Lo que uno tiene que procurar es que el de uno sea alto para que no te llene. No más comentarios, señor juez. Don Miguel Franjul, ¿atascado o diezmado el periodismo dominicano? No, no lo creo. Yo pienso que como cualquier otra institución de una sociedad, los medios de comunicación adolecen de algunos defectos, pero estos defectos que tienen que ver también con una ética muy quebrada, una ética personal que es el periodismo, no empañan lo que es la verdadera dimensión, el verdadero impacto que tienen los medios de comunicación en una sociedad. Fíjense si es tan así, que la mayor parte, casi todos los periódicos impresos de la República Dominicana son periódicos de muchos años ya, que tienen una trayectoria de día a día, forjada a base de un ejercicio sistemático de la información pública, sin dobleces, pero también ganándose una credibilidad. ¿Por qué? Porque han sabido representar muy bien su función de ser los transmisores de las aspiraciones, de las inquietudes y de las quejas de un público, a tal punto
de que en cualquier sondeo que se realice en la República Dominicana, los medios de comunicación siempre salen con una alta valoración. Eso significa que la sociedad se siente satisfecha del papel que han jugado. Yo pienso que los medios, en lugar de estar estancados, por el contrario, están avanzando cada día más. Probablemente no se perciban estas cosas, pero de hecho así es que estamos sintiendo. ¿Por qué razón? El desafío de las redes sociales, como decía Teo, plantea la urgencia de una reinvención de nuestros métodos y de nuestros sistemas. ¿Para qué? Para seguir entonces captando las audiencias más importantes. Y tanto es así que los medios de comunicación no tienen ningún tipo de problemas en incursionar en el área digital, también hacer buenos periódicos digitales, que en un tiempo, por ejemplo, como este de la Semana Santa, cuando no se abrieron los medios de comunicación impresos durante 3 días, ellos sustituyeron a esos medios y dieron mucha información importante para la sociedad con la cual guiarse. Yo pienso que los medios de comunicación de la República Dominicana sí cumplen su papel, se están reinventando, están tratando también, como te dije, de conectarse con esas audiencias nuevas. Estamos haciendo una perfecta sintonía con las otras herramientas y otras plataformas, como son la radio y la televisión. Y todo esto redunda en provecho de una mejor comunicación para la sociedad. Ahora bien, que dentro del periodismo haya gente cuestionable, que no tenga muy claro cuál es su responsabilidad, sí la hay, como la hay en otras muchas instituciones. Pero yo pienso que verdaderamente sí, los medios se encuentran fortalecidos y se encuentran en su mejor momento en este país. Nuria dice que hay crisis en los medios, don Miguel dice que están en su mejor momento. ¿Qué opina Alicia Ortega? Yo digo que hay excesos en los medios de comunicación. Hay muchas personas que se dicen ser periodistas, pero que han llegado a esta profesión por casualidad, por una coyuntura, que no han tenido la formación, que no están apegados a la ética y por ende cobran por sus palabras y por ende los conocemos, sabemos quiénes son, están muy bien definidos, están escudándose bajo el manto de la están escudándose bajo el manto, la bandera de la libertad de expresión, pero cometen excesos a diario, injuriando, difamando, defendiendo intereses espurios, intereses ocultos, y lo sabemos. Lo que tenemos que estar claro es ¿a quién le ofrecen dinero? A mí nunca me han ofrecido y no me lo van a ofrecer. Vamos rapidito y me muevo como prometí. La parte posterior de este auditorio está el 91. Ah, no, antes estaba el 40, cierto. Ya el turno estaba concedido. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carla, soy estudiante de Comunicación Social y vivo en San Cristóbal. ¿De dónde eres estudiante? De aquí, de la UAS. ¿Dónde está la gente de la UAS? Bueno, sí, mi pregunta es la siguiente. No tiene nada en común con el periodismo, pero me interesaría saber. ¿Qué? ¿Cómo es? Que no tiene nada en común con el periodismo, pero quiero saber cuál, el punto de vista de ustedes. ¿Cómo la ven? Yo no la veo. Sí, ella está Voy a detrás hacer la pregunta ahora. Es por el favor. de la joven Por directora. favor, Bueno, formula su pregunta. es la siguiente. ¿Qué opinión amerita la extrema pobreza que hay en nuestro país? ¿La qué? La extrema pobreza que hay en nuestro país y si podría disminuir en el transcurso de los años. Ok, gracias. La pregunta es sobre pobreza. Por favor, vamos a escuchar la respuesta y respetemos el turno de la compañerita Carla. Yo pienso que esa pregunta va para un político. Okay. ¿Qué uno puede pensar? Que está mal y que los políticos son corruptos también. Lo único que resuelve eso es la educación. Y que hace promesas para que usted lo elija.